Por eso les había comentado en clases pasadas que la mayoría de las veces algunos decían que el eritema malar o en alas de mariposa pues ya casi era patognomónico del lupus eritematoso sistémico. En el segundo tenemos el eritema discoide, que ya también habíamos hablado en las manifestaciones clínicas. El tercero es la fotosensibilidad, que en una paciente, aparte, por ejemplo, que tenga el eritema malar y se le quite, digámoslo de alguna forma, y cuando se exponga al sol, otra vez se le forme o bien hay alguna otra parte del cuerpo que se afecte, pues podemos considerar el número 4, las úlceras orales, que ya habíamos visto en las manifestaciones clínicas, que estas comúnmente son cuando el médico revisa al paciente. Ya les había comentado que no duelen comúnmente y pues el paciente muchas veces no se da cuenta que las tiene. Artritis, dolores de una o más articulaciones, como ya les había comentado en las manifestaciones clínicas. Serositis, que pueden ser por hallazgos en electrocardiograma, en una tele de tórax o incluso a la auscultación del paciente. Trastornos renales, que obviamente ya los habíamos comentado, que va desde proteinuria de rango nefrítico o nefrótico, dependiendo lo que determine tanto la serología como el examen general de orina, o incluso alguna biopsia, porque también lo podemos considerar en este punto. En cuanto a los trastornos neurológicos, hay diferentes trastornos neurológicos. Hay pacientes que pueden comenzar o pueden debutar con convulsiones y estas pues obviamente son secundarias al lupus eritematoso sistémico, aunque muchas de las veces pueden pensarse o si no se realiza una exploración adecuada y una anamnesis adecuada del paciente, puede pensarse que primero pues fueron las convulsiones y no es así, son secundarias a la afectación gracias al establecimiento de lupus. Puede haber en pacientes, puede haber demencia, psicosis, cefaleas o migrañas. Los trastornos hematológicos, que pues van desde un hemólisis simple o anemia, que esto pues también lo podemos valorar por medio de exámenes de laboratorio, ya sea que, no sé, se presente la bilirrubina indirecta elevada, eh, obviamente la hemoglobina baja, etcétera. Esos son criterios que debemos de tomar en cuenta. En los trastornos... Acuérdate que también puede haber leucopenia, Ajá. linfocitopenia, trombocitopenia también, ¿eh? Sí, linfocitopenia, trombocitopenia, sí. Y en los trastornos inmunológicos podemos tener la presencia de los anticuerpos, como por ejemplo los anticuerpos contra el DNA nativo o contra DNA-DC, los anti-SMI, los antifosfolípidos. También puede haber un falso positivo de un examen de BDRL para sífilis. Eso también es un criterio que lo podemos tomar en el menú 11. Y por último tenemos el número 11, que es el anticuerpos antinucleares, que prácticamente se separaba porque se consideraba que anticuerpos antinucleares o ANA pueden estar presentes, como ya lo habíamos visto casi al inicio de la pueden presentarse en otras enfermedades. También es importante identificar la afectación orgánica de manera oportuna. ¿Por qué? Pues a estos pacientes comúnmente les podemos dar cita, ya sea que estén en un hospital privado o público, pueden darle cita cada cierto tiempo pues para estarlo revisando. Pueden solicitarse una biometría hemática completa con la velocidad de sedimentación globular, examen general de orina, la creatinina, electrocardiograma dependiendo de los hallazgos del paciente, radiografías de tórax, ¿sí? Resonancia magnética de cerebro de acuerdo a las manifestaciones. Descanse, no, es que échate algo de antojo ahorita. Sí, Perdón, adelante. Sí, una resonancia magnética de cerebro en dado caso que las manifestaciones clínicas del paciente pues así lo estén requiriendo, ¿verdad? Esto es parte del cuadro para evaluación subsiguiente del paciente.
En cuanto a diagnóstico diferencial, pues tenemos prácticamente la mayoría de las enfermedades que vimos durante el semestre. Aquí se le agrega pues el lupus inducido por fármacos, que pues eso es fácil al estarle preguntando qué fármacos está tomando. Artritis reumatoide, esclerodermia, síndrome antifosfolípidos primario, que ese es otro tipo de enfermedad o establecimiento de la enfermedad, miopatías inflamatorias, como ya había comentado en las manifestaciones clínicas, hepatitis viral, sarcoidosis, y también existe el síndrome reumático paraneoplásico, que pues obviamente eso es secundario a algún tipo de neoplasia maligna que pues esté en ese paciente. El tratamiento principalmente como objetivo tiene disminuir inflamación y dolor, obviamente preservar la función, incrementar calidad de vida y minimizar los efectos adversos de los fármacos. Prácticamente es evitar todo lo que la inflamación nos va a ocasionar y obviamente la toxicidad por cada uno de los fármacos que acá se van a utilizar. El tratamiento está englobado en 3 tipos, en analgésicos comúnmente, en glucocorticoides o corticoides y los fármacos. Obviamente, aparte del tratamiento farmacológico, existe el no farmacológico, en el cual debemos de educar al paciente o a la paciente en este caso para que use protectores solares y se exponga menos al sol. Y pues de preferencia, si nosotros no los hacemos entender o no los educamos de manera adecuada, pues incluso podemos pedirle ayuda a otro especialista, por ejemplo, un nutriólogo, para que le comente qué es lo que debe de eliminar de su vida, pues para que tenga una mejor calidad de esto. Incluso también hay pacientes que, de acuerdo a las remisiones de la enfermedad o porque ya no tienen una actividad igual a como la tenían antes de la enfermedad, pues los podemos mandar a terapia psicológica, pues para que eliminen un poco ese tipo de estrés que la enfermedad o las limitantes que la enfermedad pues les causa. También tenemos que identificar el riesgo, principalmente antes de dar tratamientos, o bien de valorar un paciente que ya tenía tratamiento para lupus eritematoso sistémico. Existen escalas, como es una escala que se llama SLEDAI o son las iniciales, que es el índice de actividad de la enfermedad por lupus eritematoso sistémico, donde vienen cada una de las manifestaciones clínicas y de laboratorio con un. Hay desde 0 a 2 puntos, donde se presenta inactividad leve de 2 a 4 puntos, moderada de 4 a 8 puntos y severa Total, grave de 8 o no más. vamos a ver, no vamos a ver eso. No vamos a ver eso. No. Ok, no nos va a servir a nosotros. Lo que nos interesa es saber clínica y el puntuaje no nos lo da. Nos vamos a bajar en los puros criterios. Así que síguele, por favor. Muy bien. Bien, eso pues también mencionaba que podía utilizarse para el tratamiento. En este caso, cuando hay una actividad leve de la enfermedad, donde hay artritis o bien artralgia y mialgia, se pueden utilizar este grupo de fármacos. Los AINES principalmente, que es el de tipo indometacina o la indometacina, porque también hay AINES que nos pueden ocasionar meningitis aséptica y no es muy frecuente, pero sí sucede en los pacientes con lupus eritematoso sistémico, como por ejemplo el ibuprofeno, el Sulindac y otros más que pueden llegar a ocasionar la meningitis aséptica y pues complicar la enfermedad. También está la hidroxicloroquina o los antipalúdicos, que estos van a tener tanto efectos inmunodepresores o inmunomoduladores junto con una actividad como protectores solares, de acuerdo a los mecanismos de acción de estos. También se puede utilizar el metotrexato, que ya lo hemos visto en otras enfermedades, con dosificación semanal y aparte pues utilizar ácido fólico. En algunas ocasiones cuando hay pacientes con mucho dolor, hay unas guías que mencionan que pueden utilizarse opioides. Y obviamente, aparte de estos medicamentos, hay que utilizar inhibidores de la bomba de protones para evitar el daño a la mucosa gástrica, porque pues esos tratamientos comúnmente son no de por vida, pero pues sí es por mucho tiempo. En cuanto al lupus cutáneo, pues principalmente hay que educar al paciente y decirle que debe utilizar protectores solares con un filtro mayor a 15. Eso es muy importante y que se expongan pues lo menos posible al sol.
Glucocorticoides de baja, media y alta potencia, pueden ser tópicos, y hay otro que se llama el tacrolimus, que es un ungüento que se utiliza para aplicarlo en las lesiones que aparecen, y pues tiene el mecanismo de acción es que inhibe la actividad de los linfocitos en esa zona. Entonces ayuda a mejorar el aspecto y obviamente que no exacerbar la lesión. Y la hidroxicloroquina, que de acuerdo a su mecanismo de acción, pues ya les había comentado, tiene dos puntos muy importantes, que uno es inmunodepresor o inmunomodulador, porque este actúa en el ensamblaje de las cadenas alfa y beta del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, y también influye en el tipo 3, como les había comentado, el tipo 3 pues más que nada en la producción de anticuerpos. Y aparte se une la melanina y actúa como tipo protector solar, entonces también esto los beneficia mucho a los pacientes, aparte de que inhibe la producción de interleucina 1, 2, 6, y pues eso favorece bastante, y el factor de necrosis tumoral, que pues prácticamente son los que generan el daño. En la terapia agresiva, pues obviamente tenemos más que nada para pacientes con actividad moderada a grave o moderado severa, muy severa. En este caso se utilizan glucocorticoides, ya sea por tratamiento vía oral durante tiempo prolongado o bien por pulsos, que los pulsos prácticamente son dosis altas por 2 a 3 días dependiendo, simplemente para ocasionarle una remisión de la enfermedad y después continuar con otro tipo de fármacos. En este caso, el que vi en las guías, pues era que el más utilizado era la metilprednisolona, a dosis de 10 a 20 miligramos por kilogramo por 2 días. Eso ocasionaba una remisión de la enfermedad y le podías aplicar, administrar otros medicamentos pues, para que así se mantuviera. Y también es importante tener en cuenta los citotóxicos en pacientes con enfermedad moderada a severa. En el lupus grave con compromiso renal importante, como ya habíamos visto en la clase 3, 4, debemos utilizar citotóxicos. Esto nos va a ayudar a que la lesión renal pues no progrese también. Pero aquí tenemos ciertas contraindicaciones, como por ejemplo en las clasificaciones de estos fármacos tenemos los antagonistas de las purinas y los alquilantes, que estos prácticamente tienen una actividad directa en los linfocitos T. Tenemos la satioprina, la ciclofosfamida, metotrexato, que es el que casi siempre hemos visto en las enfermedades de reumatología, y el micofenolato de mofetilo. De estos fármacos, los que más revisé y que eran mejores es la ciclofosfamida y el micofenolato de mofetilo. Pero para este grupo de pacientes con actividad moderada a severa, lo ideal era utilizar estos dos tipos, pero si recordamos en neurología, la ciclofosfamida pues puede aumentar el riesgo de un cáncer vesical. En este caso, pues hay que agregarle mesna, que es algo que evita que los metabolitos que ejercen daño en el epitelio, pues lo hagan al momento de estar administrando la ciclofosfamida por tiempo prolongado. Y el micofenolato de mofetilo también es otro tratamiento relativamente nuevo, nada más que es más caro. Y pues va en dosificaciones dependiendo la severidad de la presentación o del brote de la enfermedad. Y pues puede retirarse en dado caso que se mantenga con actividad leve. Tratamientos distintos de la inmunosupresión, por ejemplo, tenemos para la trombosis, para el lupus y el embarazo, lupus neonatal y el lupus del sistema nervioso central. En este caso, pues hay que ayudarnos, según las guías, hay que ayudarnos también pues de otros especialistas que les compete más ese tipo de actividad, pero si el paciente se mantiene en una remisión total o parcial de la enfermedad, pues no nos va a ocasionar este tipo de problemas. Y eso sería todo de mi parte. ¿Me escuchan? Sí, ¿Me escuchan? sí. Ok. Bueno, pues lo has explicado bastante bien, todos los tratamientos que se manejan desde AINES, corticosteroides, impulsos de 5 hasta 30 miligramos por kilo de peso. Nosotros manejamos en 3 pulsos, uno diario. En solución fisiológica pueden ser, por ejemplo, 1 gramo de metilprednisolona en solución fisiológica para pasarse en 4 horas cada día, hasta que haya
una mejoría importante, y después lo pasamos a prednisona en tabletas de 20 miligramos, pueden ser de 20 hasta 100 miligramos diarios, ¿ok? Dividido en dos dosis, mañana y noche, ¿ok? Y entonces ahí vamos a añadirle el fármaco modificador de la enfermedad. En este caso, nosotros metemos metotrexato, 15 miligramos cada fin de semana, y ácido fólico, 5 miligramos todos los días. Y añadimos hidroxicloroquina a dosis de 200 o 400 miligramos diarios. ¿Ok? Si esto no funcionara, entonces ya podemos cambiar otro tipo de medicamentos, como ya dijiste. Generalmente funciona. ¿Ok? Cuando no funciona, pues podemos usar acetoprina o micofenolato de